¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Yolanda Trujillo en este momento en que vamos a presentar a ustedes un segmento de el comentario de actualidades. Hay un tema que nos preocupa mucho, no solamente a los tabasqueños, sino a los mexicanos en sí, el asunto de los maestros. Entonces, pues hemos querido invitar a una personalidad que se mueve en ese ambiente, me refiero al doctor Álvaro Rosales Carballo, con un currículum pues bastante conocido y que no voy a decir aquí en este momento, necesitamos tiempo para platicar con él. Entonces, si ustedes me permiten, se los voy a presentar. Alvarito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí estamos, yo te invité porque necesito, por favor, que nos despejes muchas dudas en cuanto al problema de los maestros. Por ejemplo, pero antes para conocer un poquito más al doctor Álvaro Rosales, me gustaría muchísimo, Álvaro, que nos dijeras, entre tantas carreras afines que tú has obtenido a través del tiempo, por favor, ¿por qué te inclinas hacia el magisterio? ¿Por qué? Bueno, de alguna otra forma, siempre le he dicho a los que tengo en contacto como profesionistas que uno, aunque tenga que dar un curso ante una empresa, en ese momento uno se vuelve docente. Y llega un momento en que uno quiere compartir esos conocimientos y en algunas ocasiones, ¿por qué no negarlo? También porque a veces hay sueldos atractivos. Sin embargo, tiene uno que tener hasta cierto punto esa vocación. Podríamos decir que esa vocación de la que tú hablas y que anteriormente, pues yo desciendo de familia de maestros, padre, madre, tíos, tías, anteriormente la vocación era una y hoy podríamos decir que se echó a perder esa vocación llamados por el asunto monetario. Definitivamente sí, porque desde que Vasconcelos funda la Secretaría de Educación Pública, pues empieza la carrera del magisterio, de los que querían ser maestros por vocación. A mí me gusta enseñar y voy a ser maestro. No importaba el salario, no importaba el lugar, no importaba la manera de llegar a ese lugar. Es difícil para las autoridades porque llega un momento en que ellos dicen, bueno, vamos a estimular ese discipulado, ese apostolado también del magisterio. Se empieza a incrementar el salario, pero nos encontramos con otro fenómeno. Entonces se mueve hacia qué? A que la sociedad dice, ese sector, esa parte de ser maestro está bien pagada, tienen muchas vacaciones y entonces ya no se van por la vocación, sino ahora nos vamos por la cuestión monetaria. Qué lástima, porque anteriormente, como dijiste tú hace un momento, el ser maestro era un apostolado y muchos maestros merecen honores y homenajes que pues también, entre paréntesis, no se llevan a cabo frecuentemente aquí en nuestro estado. Pero bueno, en este instante, pues repito, estamos viviendo un problema bastante fuerte con los paros de los maestros, con los enfrentamientos. Por ejemplo, aquí en Tabasco, según escuchamos en las noticias, en los demás estados fue hasta de una manera como más apacible, más pacífica. En cambio aquí nosotros, nuestra gente tuvo enfrentamientos con la policía. Esto tiene que ver con el fracaso rotundo que tenemos nosotros en lo que se llama educación aquí en el estado de Tabasco. Bueno, el problema tiene varias aristas. En primer lugar porque para llamar el maestro a alguien es como cuando decimos equivocadamente doctor a alguien que no tiene el grado de doctor, sino que es un médico, pues el maestro estrictamente es el que tiene una maestría. El profesor, el docente, el que ahora se le llama con toda esta serie de reformas facilitador, pues está nada más en la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque hay una escuela normal o una escuela para capacitar a maestros. A partir de la educación media superior, o sea, preparatoria equivalente y universidad, no tenemos escuelas normales para maestros de preparatoria, ni tenemos escuelas normales para maestros de universidad. Pero ahí es donde viene la situación. La evaluación que trae esta reforma, pues es para todos los grados. Pero, repito mi pregunta, ¿esa será la causa directa? Me refiero a la conducta del maestro, o viene de un poquito más arriba, el que estemos ocupando uno de los últimos, por no decir el último lugar en educación. Bueno, el sector del magisterio tiene mala fama. Como mala fama la puede tener los taxistas, a veces los agentes de tránsito, pero creo que como todo grupo hay maestros malos, hay que reconocerlo, hay maestros regulares y hay maestros excelentes también.
Cualquier profesionista en México, no importa que sea también un profesionista malo, regular, excelente, todos fuimos educados por maestros. Entonces los que llegamos a tener una educación regular, pues hay que reconocerlo, somos el fruto y producto de maestros. Entonces no es tanto el maestro, sino que la educación ha tenido gran parte de su fracaso, es desde mi punto de vista por la cuestión familiar. El núcleo familiar ha dejado de cuidar a ese individuo que envía a las escuelas. El maestro que no tiene control del grupo, el maestro estricto, el maestro que sí enseña, el que no enseña, si recibe un alumno que tiene valores, que va educado, disciplinado, con buenos hábitos de su hogar a la escuela, va a ser un buen alumno. El que no respeta a las autoridades, no respeta a su papá, no va a respetar tampoco a las autoridades civiles, no va a respetar al maestro. Y todo eso se está dando ¿dónde? En el hogar. Muy bien, lo entendí perfectamente bien, o sea que vamos un 50 y un 50%, pero la cuestión es que sea lo que sea, es una pena que Tabasco esté en los últimos lugares realmente. Muy bien, conociendo tu trayectoria, que es excelente, Álvaro Rosales, de la cual nosotros como sus amigos nos sentimos muy orgullosos, yo te voy a hacer una pregunta. En esto de la evaluación que se oponen los maestros, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Tú te evaluarías? Estamos sujetos a la evaluación y tenemos que evaluarla. No tenemos, como se dice comúnmente, de otra sopa, nada más es de una. Pero la evaluación, es cierto, la gente que no conoce simplemente tiene miedo a evaluarse, tienen miedo porque van a reprobar. No, la evaluación, así como ustedes ven que en la Secretaría de Educación, ya sea a nivel nacional, a nivel estatal, no estoy diciendo precisamente el estado de Tabasco, pero se da en otros estados, o en ciertas secretarías, ciertos ámbitos escolares y académicos, hay personas que dirigen, que no son ni siquiera maestros, nunca han sido maestros. Lo mismo sucede a la hora que se hace un examen. A la hora de realizar los reactivos, las formas de evaluar, a veces están diseñadas por personas que no están capacitadas. Pongo dos ejemplos. Un maestro de administración fue evaluado y le preguntaban en qué año se fundó tal hotel. Y dice, imposible, yo soy administrador, sé lo de administración, sé contabilidad. Sí, maestro, pero es que eso es de administración turística. Buscaron la manera de justificar esa pregunta. Pongo otro ejemplo. Un maestro, abogado, conocedor de las leyes, de los procesos, y le preguntan cuestiones del cuerpo humano, funcionamiento. Dice, oiga, yo soy abogado, no soy de medicina. Le dice, ¿llevaste medicina legal? Lo debes de saber. Entonces son evaluaciones que no están bien diseñadas. Es ahí donde puede verse una manera incorrecta de aplicar la evaluación. O sea, ¿no estás de acuerdo tú con esto? ¿O sí? No estaría de acuerdo, al menos que se hiciera muy bien la evaluación, pero además creo que no le corresponde en estos momentos. ¿Por qué? Porque equivale a que yo vaya al Seguro Social, a una institución, y diga, voy a evaluar a todos los doctores, a los médicos, y el que no pase se va. Y así me voy institución por institución. No voy a la Comisión Federal de Electricidad y digo, vamos a hacer exámenes de electricidad, el que no sirva se va como electricista. Creo que aquí se debe de ser más estricto a la hora que egresen de esas instituciones, en este caso de las escuelas normales, para que esas escuelas normales nos certifiquen que verdaderamente están egresando maestros capacitados, no ya cuando están laborando, porque se presta a ese tipo de confusión. Estamos de acuerdo. Muy bien, pues nuestro tiempo se ha terminado y nos vamos a despedir. Álvaro Rosales, ¿algo que quieras agregar a esta charla? Pues yo quisiera comentar que precisamente pues a los docentes que se externen, que se abran espacios donde puedan comunicarse esto a la sociedad, no necesariamente gente conocedora, porque es una cuestión, creo que después del sector salud, donde todos estamos inmersos. Es un problema de los maestros, no, es un problema de educación, y si nosotros construimos una casa, si nosotros nos van a consultar a un médico, todos ellos tienen que pasar por un proceso educativo. Entonces toda la sociedad vamos a pagar muy caro una mala educación. De acuerdo, muy bien. Nos vamos a despedir. Yo soy Yolanda Trujillo y esto es Comentario de Actualidades. Hasta la próxima.